Gracias, Sonia. Bueno, soy Emilio. Creo que no hace falta una gran presentación para Carlos Pacheco, porque además muchas de las caras que veo aquí las conozco de hace tiempo. Todos lo conocéis su trabajo y realmente yo creo que lo más importante, contaros sus grandezas, sus premios, todas las personajes que ha hecho, todas las series en las que ha dibujado, es un poco ridículo. Creo que lo más importante que tenemos que destacar de Carlos, aunque luego no creo que se vaya a poner rojo porque él es poco de ponerse colorado, pero sí que creo que hay que destacar que él pertenece a una generación que es la mía, en la que nosotros empezamos a crecer leyendo unos tebeos horribles de superhéroes que eran en blanco y negro, estaban mal montados, mal recortados, no mal dibujados porque los dibujantes eran de Estados Unidos y lo habían hecho bien, pero en España se hacían algunas aberraciones raras. Y él, como algunos de nosotros, nos ilusionábamos con aquellos cómics, con aquellos dibujos, y él finalmente lo que hizo fue conseguir que ese sueño se volviese una realidad, ¿no? Yo creo que lo importante de Carlos es ese tesón, esa fuerza y esa ilusión que él puso de pequeño en querer convertirse en ese dibujante de cómic que él veía todos los meses o todas las semanas, no sé cómo era la regularidad que él tenía en aquellos cómics antiguos, ¿no? Me parece que eso es lo que tenemos que ver más en Carlos, ¿no? El gran dibujante está muy bien, lo vemos todos los meses, hay muchos dibujantes, pero no todos han pasado por este pequeño proceso que Carlos ha pasado. Y digo pequeño, aunque no ha sido tan pequeño, ¿no? Son ya más de 25 años los que lleva Carlos trabajando para Marvel y DC, y de ser el lector a ser el dibujante y ser el que ilusiona a esos niños, me parece que hay un gran cambio, un gran proceso, y que realmente es lo importante. Y para mí, Carlos, independientemente de que sea amigo mío y que sea uno de los mejores artistas, no solamente de España, sino del mundo de los superhéroes, creo que lo importante es eso, lo que puede transmitir y la imagen y el modelo que debe ser para todos, sobre todo para los que estáis ilusionados en dibujar superhéroes y en dibujar cómic. No voy a extender más porque me ha dicho que además tiene un mogollón de diapositivas y un montón de cosas que explicaros, con lo cual la hora y pico que tenemos se nos va a quedar corta. Vamos a tener que cortar más o menos rápido a última hora porque él tiene un par de entrevistas que tiene que hacer urgentes y no se pueden quedar atrás. Os pido que si vais a hacer preguntas las hagáis muy rapidito y que esperéis al final a cuando él nos vaya dando paso, ¿vale? Pues nada, os dejo ya con Carlos y adelante. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Esto se supone que es una masterclass. A mí este término siempre se me queda un poquito grande, ¿no? Una clase magistral. Bueno, yo doy mi clase, la que puedo, la que sé, que hablen los maestros, porque uno, y esto no es humildad ni mucho menos, falsa humildad ni mucho menos, sino uno está en constante proceso de aprendizaje, sobre todo en un mercado en el que dejó de ser un trasunto del mundo del rock hace muchos años y se convirtió en una extensión del pop, y eso significa que el impacto de lo nuevo, el impacto de lo reciente es lo que manda. Las modas vienen con un vértigo terrible y lo que antes era canónico y lo que antes era lo que marcaba la pauta de la profesión pasa al olvido y aparecen nuevos conceptos y nuevos valores. Por lo tanto, es un medio en el que uno tiene que estar en constante aprendizaje, en constante proceso no de evolución, pero sí de adaptación, ¿no? Se supone que es una masterclass de cómic. Supongo que todos los que estáis aquí sabéis lo que es un cómic, pero siempre puede haber alguien despistado. Y digo que hay alguien despistado porque el mundo Muggle, es decir, el mundo de la gente que no está en el meollito de las cosas, pues tiende a confundir los términos con bastante frecuencia y suele entender que un cómic es una cosa que no tiene nada que ver con un cómic. Entonces, siempre considero que es necesario acotar los términos. Y si vamos a dar una clase de cómic, tenemos que saber qué es un cómic. Y creo que lo mejor que nos puede venir es la reducción al absurdo. Es decir, ¿qué no es un cómic? Bien, un cómic, esto no es un cómic. Esto es Star Wars. Esto es un universo que surge en unas películas y es un universo de fantasía y es un género que se mueve en ciencia ficción, space opera, elementos fantásticos, que tiene sus referentes dentro del mundo del cómic. Los autores que lo han hecho han bebido del mundo de la historieta, pero no es una historieta. La idea de meter todo lo fantástico y tomar la parte por el todo y considerar que el cómic es esto, es un error terrible. Esa frase esto es muy de cómic, ¿cómo, no?
Esto no es un cómic. Lo otro ni siquiera eran unos personajes. Este sí es un personaje que aparece, que nace en los cómics, pero esto no es un cómic. Esto es una serie de televisión de Netflix. Es una serie de televisión donde hay actores que interpretan su papel e interpretan a un personaje que nació en el cómic. Pero esto no es un cómic. Que a uno le guste esto no significa que te gusten los cómics. Te gustan las series de televisión protagonizadas por superhéroes, protagonizadas por unos personajes que nacieron en los cómics, pero no puedes decir, es que yo soy muy fan de los cómics y llevo una camiseta de Luke Cage o de Jessica Jones o de Daredevil de la serie Netflix. No, error. Esto no es un cómic. Esto... ha habido un fallo. Un segundo. Esto tampoco es un cómic. Voy a pausar. Esto tampoco es un cómic. Esto es una chica, en muchísimas ocasiones en Estados Unidos, pagadas, que no han leído un cómic en su vida, ni saben quién es el personaje, y se visten de esta manera para atraer la atención de los fans, porque los organizadores de convenciones consideran que de esta manera, teniendo a chicas vestidas, enseñando pechotes, y van a atraer la atención de más fans, de más frikis, y es la manera que tienen de... Pero esto no tiene nada que ver con los cómics. Esto tampoco es un cómic. ¿Por qué no es un cómic? Es un dibujo, sí. El cómic es dibujado, sí, pero el cómic es un lenguaje. Esto es un pin-up. Esto es un dibujo. Y traigo a colación esto porque una de las situaciones más frecuentes con las que me encuentro cuando alguien me muestra su trabajo, ¿te importa que vea mi trabajo? ¿Te importa decirme si te gusta y tal? Sí, estupendo. Me lo abre y me veo dibujos como este. Y sí, dibujas bien, dibujas mal, dibujas medio pensionista, pero no dibujas cómics. Esto es dibujar personajes de cómics, pero no es un cómic. Esto es un dibujo de Lobezno, así con sus piquitos en la capucha de la cabeza, con su traje roto, con su pelito del pecho, con sus heridas, pero no es un cómic. Esto es un dibujo. Por lo tanto, si un día queréis ser dibujante de cómics, tenéis que hacer esto. Esto es un cómic. Un cómic es un lenguaje, un cómic es una narración. Un cómic es un medio híbrido, no es literatura, ahora que se habla tanto de Bob Dylan, que no sé qué tiene que ver Bob Dylan con el cómic, salvo que King hizo uno, King, el gran autor del Arte de Volar, hizo una hace decenios, no había nacido ninguno, hizo adaptaciones de sus canciones en una revista de música llamada Vibraciones, pero no tiene nada que ver con el cómic, y por lo tanto hay una discusión un tanto rara. Esto es un cómic. Esto es una historieta del gran maestro, ese sí que es un maestro, ese sí que podría dar clases magistrales, Carlos Jiménez. Y como veis, aquí no hay superhéroes, aquí no hay espadas láser, aquí no hay negratas del Bronx con oros colgados, ni nada de eso. Sino ven unos niños así como tiernos, pero tirando a feos, nada que ver con los niños de Disney, y un señor falangista con una camisa negra que los tiene en fila y con un cinturón con la hebilla de falange que dispuesto a castigarlo. Esto es un cómic, porque, insisto, un cómic es un medio, es un lenguaje, es un medio híbrido que combina la imagen y la palabra escrita. Puede haber cómics sin palabra escrita, pero no sin guión. El guión es absolutamente vital a la hora de hacer un cómic, y un guión es... la idea, aquello con lo que trabajamos, las ideas con las que trabajamos a la hora para traspasarlo a imágenes. Por lo tanto, tenemos que conocer cómo es el lenguaje del cómic, tenemos que conocer sus entresijos, y eso es lo que yo hoy quiero hacer aquí, mostraros cómo hago mi trabajo. Me parece innecesario, se supone que hay que venir un poco aprendido de casa. Imaginaos un escritor que diera una clase de literatura y empezamos aquí, la M con la A, ma, la M con la E, me, mi mamá me mima, esas cosas. Bueno, se supone que ya somos mayorcitos y que sabemos pues, cuáles son las planes, en qué consisten los planos, en qué consisten las angulaciones, y de lo que se trata es cómo se aplica todo ese lenguaje, cómo se aplica ese conocimiento, los rudimentos del lenguaje del cómic, cómo se aplican a la hora de construir una historia. Como digo, esto es un cómic, esto es un tipo de cómic, y el cómic, siendo un medio, se nutre de géneros. Género fantástico, terror, histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto puede ser, moverse, esto que estamos viendo, se mueve entre el biográfico y el histórico,
Es la historia personal de un dibujante de cómics que se crió en un colegio del auxilio social postfranquista y él relata su historia. Por lo tanto, nos estamos moviendo en el territorio biográfico y en el territorio histórico. Yo particularmente me he movido siempre, siendo aficionado de los superhéroes desde que llegaron a España. Yo ya era aficionado a los cómics antes de que ellos llegaran. Por lo menos 5 o 6 años antes yo ya devoraba mis cómics. Sin embargo, cómics de Escuela Bruguera, en particular los de Pilote, de Uderzo, Goscinny, los clásicos de Blueberry, Michel Tanguy, Barbarroja, el visir de Eznogut y los españoles Ibáñez, Vázquez, sobre todo Vázquez, Escobar, etcétera, etcétera. Sin embargo, un día llegaron los cómics de superhéroes. Y los cómics de superhéroes a los niños, aquellos niños de pan y chocolate de los 60, fueron más que unos cómics, fueron mucho más, porque eran el reflejo, era la puerta de entrada a un mundo que nos era muy lejano. O sea, nosotros no sabíamos, y menos imaginado, viviendo en un pueblo de Andalucía, donde ponías la radio y lo que escuchaba era Antoñita Peñuelas y Pepe Valderrama, pues de buenas a primeras, encontrarte un mundo de ciudades, coches, gente que vestía con sombreros elegantes, tipo Mad Men, Don Draper y tal, y aquello era una fascinación por un mundo absolutamente desconocido, ¿no? No era Tintín, que era un cómic maravilloso, pero que no dejaba de reflejar un mundo que ya se quedaba atrás, el mundo de los años 50, cuando Francia era todavía se consideraba ella misma la gobernatriz del universo, y aparece Nueva York. Era un mundo donde todo era acero y cristal, y aquello nos fascinaba, y unos seres con unos poderes que fascinaban, insisto, la imaginación de aquellos niños de los años 60, como éramos Emilio y yo, ¿no? Lo curioso es que sin que en aquellos tebeos viniesen los créditos, sin que nosotros supiéramos quiénes eran, nosotros sabíamos discernir y distinguir los que nos gustaban de los que no gustaban, autores que apreciamos y autores que no. El que en aquellos entonces arrancó Marvel y convirtió a Marvel en el gran éxito fue Jack Kirby, que es este señor. Es el señor que venía ya de dibujar los años 40, los cómics de los años 40, que es el creador del Capitán América, pero en los años 60 él crea las pautas que durante muchos años van a gobernar el mundo del comic book americano. No estoy haciendo una lección de historia ni mucho menos, estoy hablando de cómo un autor se crea y se gesta no solamente cuando se pone a dibujar, sino con todo aquello que le alimenta. Y para mí esto es tan importante a la hora de entender quién soy yo dibujando y cómo soy yo dibujando, como todos los manuales que yo he usado para aprender a dibujar, ¿no? Y todas las horas de dibujo. A mí leer a Jack Kirby, leer a John Buscema, leer a Neil Adams, me han sido lecciones magistrales. Leer el trabajo, conocerlo y aprenderlo. Y por otra parte también quiero contextualizar cómo alguien que proviene de una tradición hoy día se encuentra en una Marvel completamente distinta que bebe de otras tradiciones y plantea la realización de los cómics de una manera completamente distinta a la que siempre ha sido. Como digo, este señor es Jack Kirby. Su planteamiento inicial en páginas eran mantener la cuadrícula clásica, aunque él añadía un extra de fuerza en el trabajo. Por ejemplo, en esta página, como veis, la composición, una composición absolutamente maravillosa, donde vemos la Cosa, un personaje de los Cuatro Fantásticos, levantando un edificio. El personaje de la Cosa, todo el peso recae porque el personaje está aplastado y pequeñito abajo y todo el edificio está sobre él, lo que le da esa dimensión de peso sostenido sobre sus propias espaldas, ¿no? Es el creador de Estela Plateada, él, como digo, le daba una dimensión. Él añadió algo que yo es un consejo que siempre doy cuando hablo de mi manera de trabajar, y porque es un consejo que Marvel ha mantenido durante muchos años, y es que el movimiento de las figuras no puede ser naturalista, debe ser realista, quiero decir, debe comportarse de una manera anatómicamente coherente,
pero no tiene por qué ser naturalista. Los personajes no se tienen que mover de manera natural, sino que en el mundo de los superhéroes trabajamos con dioses, trabajamos con personajes irreales. Por lo tanto, el tener unos movimientos, mostrar movimientos, como decía Stan Lee y Jack Kirby, que sean el principio o el final del movimiento, pero nunca procesos intermedios, porque eso le da una dimensión extra, le da una dimensión añadida. Luego hablaremos de eso un poco más adelante. Vemos aquí, por ejemplo, esta es la plateada, y, por ejemplo, es el creador de los clásicos Kirby Dots o Kirby Crackles, que es la energía Kirby. Antes de él nunca nadie había hecho esto. Y todo este tipo de cosas surge por la necesidad de ahorrar tiempo. Fijaos la viñeta de en medio, cómo está llena de energía, está llena, casi te da miedo acercar el dedo porque parece que te puede dar un calambrazo, y sin embargo los personajes están apenas dibujados, la viñeta principal de la página está hecha a base de puntos, y eso le da una dimensión y una fuerza a esa viñeta absolutamente increíble. Bueno, esto todavía forma parte de la tradición de Marvel, y esto tiene hecho más de 50 años desde que se hizo. Han pasado más de 50 años desde que se hizo. Jack Kirby pasó a DC. Esto es uno de los trabajos que hizo para aquella compañía, el Cuarto Mundo, los Nuevos Dioses. E insisto, todavía compositivamente, esta composición donde vemos como el personaje principal, que es el Forager, el personaje de rojo, está abrazado prácticamente, rodeado en semicírculo por sus enemigos, como si no quedara posibilidad de escapar de esa trampa, ¿no? Durante muchísimos años hemos estado bebiendo y alimentándonos de todas las contribuciones de Jack Kirby para el universo Marvel. El siguiente autor que a mí me conforma de manera absoluta es Neal Adams. Neal Adams era todo lo contrario de Jack Kirby. Neal Adams era el maestro del realismo. Como veis, en Jack Kirby anatómicamente se inventaba la anatomía, hacía lo que le daba la gana, estando en su pleno derecho, y porque cuando eres un creador tú sientas las bases de tu propio universo, y eso funcionaba de manera absoluta. En el universo Kirby los edificios eran edificios inventados, no seguían ningún patrón realista en ese sentido. El Nueva York de Kirby es un Nueva York que solamente existe en el universo Kirby. Sin embargo, Neal Adams era todo lo contrario. Neal Adams era un hiperrealista casi de los cómics, muy teatral, muy forzado en sus posturas. Durante muchos años las angulaciones esto es una doble página, por eso tiene esa forma. Compositivamente era muy arriesgado, metía esas escenas de una pantalla de televisión hablando mientras que el Hombre de Hielo de los X-Men luchaba contra los Centinelas. Vemos el discurso de la persona que está en televisión mientras que estamos viendo la acción. Eso eran cosas que no se había visto nunca antes. El tipo de angulaciones, si veis en Jack Kirby, normalmente, si os habéis fijado, la cámara se quedaba a la altura de los ojos, y sin embargo Neal Adams buscaba el ángulo más complicado. Era el Shyamalan de los cómics, décadas anteriores a que llegara este señor al cine. Buscaba el lugar más complicado para poner la cámara, y eso era algo que fascinaba durante años. Hoy día ya no fascina, sencillamente porque cualquiera que haya jugado a cualquier videojuego sabe que tú mueves el joystick del mando y colocas la cámara donde te da la gana. Por lo tanto, ya la mirada extraordinaria sobre los personajes, sobre los protagonistas en una narración, ya dependen del lector, no dependen del autor. Por lo tanto, ver picados contra picados, que antes era absolutamente dificilísimo de encontrar en los cómics, porque era la parte más difícil, porque es lo que normalmente no vemos, y que hacía Neal Adams de esta manera tan extraordinaria. Hoy día cualquier aficionado a los videojuegos, simplemente moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo, tiene esos contrapicados que han hecho que se pierda esa sensación de maravilla que aportaba este tipo de escorzos en el dibujo. Como digo, era muy teatral. Fijaros ese cazar ahí señalando con la mano en primer plano, los ángulos, siempre bajando y subiendo la cámara, nunca dejaba la cámara a la altura de los ojos, ¿no? Otro autor que para mí es una combinación de ambos, viniendo de la escuela de los años 40, de Alex Raymond, de Harold Foster, de los grandes clásicos del Príncipe Valiente y de Flash Gordon, es John Buscema. John Buscema supo mezclar esa
tradición historietística con los nuevos tiempos de Kirby, con toda la recreación que Kirby había creado en los cómics, y se convierte en una especie de mezcla, un híbrido de Neal Adams y de Jack Kirby, con esa teatralidad, sin tanta complicación como en la composición de página como añadía Neal Adams. Y después hacía una cosa que a mí se convierte en uno de mis claves también, que yo le robo a Neal Adams, que es el comportamiento humano de los personajes. Mientras que los personajes de Kirby eran suprahumanos, aunque fuesen vestidos con sombrero y con gabardina, aunque fuesen vestidos de Don Draper o de Sterling, los personajes de John Buscema eran humanos, aunque fuesen vestidos de superhéroes. Y para mí eso era lo que le da la gran dimensión al mundo de los superhéroes. Si los superhéroes se mueven exclusivamente en entornos y con un comportamiento superheroico y con un comportamiento fantástico, pierden esa dimensión extraordinaria, porque en ese universo todo es fantástico. De lo que se trata es de dibujar la realidad. Y si os fijáis, durante las páginas que os he mostrado de Jack Kirby, el saber dibujar la realidad, o el dibujarla a tu manera, el saber dibujar trajes, el saber dibujar gente, eso forma parte de la gran parte del bagaje de lo que uno tiene que saber a la hora de hacer un cómic de superhéroes. Hacer un cómic de superhéroes no es dibujar superhéroes, es dibujar gente y superhéroes. Pero sobre todo dibujar gente, dibujar calles, dibujar lugares, dibujar árboles, dibujar coches, perros. Tienes que aprender a dibujar todo eso, porque en un guión te van a pedir eso. En los 80, a finales de los 70, a principios de los 80, llega una nueva generación de autores. Los que hemos visto antes son la gente que conforma Marvel en un principio, y que son los que a mí particularmente me hacen que me explote la mente y me convierta en un adepto absoluto de los cómics de superhéroes, cuando en España lo que bebía era lo que alimentaba a España, era la escuela bruguera. En los 70, cuando en España llega el cómic adulto, finales de los 70, cuando llega Totem, cuando llega toda la escuela Moebius de los humanoides asociados, Druillet, Caza, etcétera, cuando llega Two-Time con toda la escuela Warren de autores norteamericanos, llega un autor que mucha gente dejó de leer superhéroes porque al llegar todo ese cómic a España supuso una oleada de una calidad y de algo que había sido inconcebible hasta ese momento por estar prohibido por el franquismo. Sin embargo, llega un señor que se llama John Byrne, como siempre hemos dicho aquí, y para mí supone otro punto de inflexión en Marvel. Era un señor que mantiene esa tradición, que ha bebido, que ha aprendido de esos autores que hemos visto antes, sin embargo le añade una personalidad nueva. Es un tipo extremadamente rápido, que es capaz de hacer 3, 4 TVOs al mes sin ningún problema de entrega, incluso 4, que utiliza los propios recursos de la historieta en apoyo de la narración. Por ejemplo, vemos aquí esta lucha de Puño de Hierro, Iron Fist, que ahora también va a tener su serie en Netflix, que lo sepáis, pero no es un cómic de Iron Fist es esto, o lo que hizo David Aja y Matt Fraction. Y como vemos, una lucha entre Capitán América y Iron Fist. Fijaros en la viñeta, en la cuarta viñeta. Primero, el vértigo, el uso del plano y contraplano le añade un vértigo brutal a la escena. Pero fijaros el escudo del Capitán América, que en realidad rebota contra los márgenes de la viñeta. No rebota contra objetos, no rebota. Lo que hace es lanzarlo, pero el dibujante lo que hace es que rebote contra los bordes de la viñeta. Eso es un recurso de los límites del medio, eso es usar el propio medio. O aquí, que hace algo que pocas veces se ha hecho en la historieta, que es leer de derecha a izquierda sin ser japonés. Es decir, nuestro sentido de lectura en Occidente es de izquierda a derecha. Leemos siempre en este sentido. Y él, sin embargo, se busca un recurso para que la lectura vaya en sentido contrario, de derecha a izquierda. Como veis, el personaje de Iron Fist sosteniendo a Jarvis cayendo por la escalera va en sentido contrario de la lectura normal de la narración. Es el creador no es el creador, pero es el tipo que convirtió a Lobezno en un personaje extremadamente popular. Esto que hizo aquí en esta página, como veis, ya lo hizo antes John Buscema, es decir, recurre a esa tradición historietística. Y de nuevo vuelve a dibujar gente normal.
en esta página de los X-Men, vemos a Jean Grey, vemos a Cíclope, a Rondador, los vemos arriba. Pues Jean Grey baja y se transforma, va a socorrer a una chica, a Kitty Pryde, y los viste de normal. El comportamiento, ese abrazo es un abrazo normal. No solamente hay que saber dibujar puñetazos, hay que saber dibujar abrazos, que los vemos menos que los puñetazos, desgraciadamente. Es el creador de la saga de Fénix, dibuja, insisto, se mantiene en esa tradición, hace Los Cuatro Fantásticos realizando su propio guión y, de nuevo, hemos visto cómo tomaba esos referentes de Kirby, aquí los vemos tomar esos de Buscema, perdón, aquí los vemos retomar esos elementos de Jack Kirby. Y en ese ejemplo que os ponía antes de saber dibujar cosas, fijaros cómo realiza una historia, se pone de parte del Doctor Muerte, o sea, el Doctor Doom no lo convierte en un personaje negativo, sino que lo convierte en el antagonista de los Cuatro Fantásticos. No es un personaje malo en sí mismo, es un dictador en Latveria, pero por lo visto la gente en Latveria, la gente que vino después de él, cuando lo derrocaron, fue peor. Y aquí vemos cómo Latveria está completamente devastada como consecuencia del rey que lo sustituye, y aquí lo vemos cuando ya él toma el control de Latveria, cómo Latveria se vuelve a convertir en algo feliz, ¿no? Esto que políticamente o ideológicamente puede ser cuestionable, él lo realiza sin ningún tipo de pudor y arriesgándose a que, oh no, todavía no existe Internet, hoy no lo hubiera hecho. Trata a los personajes con ese toque humano que le añadía John Buscema, como veis, le cambia el uniforme como le da la gana, y siempre son ellos. Los vemos a los personajes de los Cuatro Fantásticos cambiando, mutando de uniforme, porque lo importante es el tipo que va debajo del uniforme, no el uniforme. Aquí hace su propia serie de Alpha Flight, con toda esa fuerza de Jack Kirby y con esa naturalidad y con ese naturalismo de Buscema. Como digo, es uno de mis grandes referentes. Este es Walt Simonson, que es alguien que venía del cómic independiente, no como John Byrne, que venía del propio mundo de superhéroes. Walt Simonson viene del cómic indie, si se podía llamar así, del cómics con X, y su tipo de trabajo, su tipo de trazo es completamente distinto. No es ese trazo sinuoso, sino que es un trazo suelto, vigoroso, pero que tiene muchísima influencia de Kirby también, y se nota, pero es capaz de hacer composiciones completamente distintas. Pero insisto, aunque venía de aquella tradición inicial de Kirby, Buscema, Adams, sin embargo, venía de otra tradición, se adapta a esa tradición. En los 80 surge una revolución. En los 80 surge alguien que revoluciona el medio de una manera total, que es Frank Miller. Y Frank Miller es el tipo que rompe todas las reglas de la historia del superhéroe a través de la influencia. Por eso estoy hablando de influencia, porque para mí son absolutamente vitales. Frank Miller lo que hace es llevar influencias de otros tipos de historietas, de otros géneros, de otros estilos, de otras narraciones, al mundo de los superhéroes. El mundo de los superhéroes se había convertido en un mundo endogámico, solamente se alimentaba de su propia tradición. Si tú, que como vimos a Walt Simonson, que es alguien que venía de otro mundo, pero acepta las reglas del juego y se mete ahí. Jack Kirby, Frank Miller no, Frank Miller dice, a tomar por culo las reglas, yo me las invento. Y recrea el mundo del superhéroe. No recrea el mundo del superhéroe porque él básicamente se mueve siempre en el mismo entorno. Daredevil, Batman o Sin City son el mismo tono de historia. No hay diferencia, casi podría ser su propio universo. No sería extraño ver a Daredevil en el mundo de Sin City o al propio Batman. Son el mismo tipo de historia, el mismo tono, pero con sus propias reglas. Es alguien que conoce el cómic de los años 50, Harvey Cruzman, conoce el cómic de la EC, y algo que él lo cambia todo de manera radical, que es el manga. Es el primer autor que mete el manga en la tradición superheroica norteamericana. Él hace un TVO después de Daredevil que se llama Ronin, que era puro manga en ese sentido, la influencia no evidente, pero sí la búsqueda estaba ahí. Y después el hecho que es el embajador del manga, es el que hace las portadas de uno de los primeros mangas que se ven en Occidente, que es Lone Wolf and Cub, que es el lobo solitario y su cachorro, y él es el que hace las portadas porque es Koike y Kojima, que son los autores, son dos de sus grandes maestros.
Como veis, estructuralmente las páginas de Frank Miller no tienen nada que ver con las que hemos visto. Utiliza mucho la verticalidad, utiliza el orden de lectura de izquierda a derecha, por lo tanto una viñeta vertical pasa a otra vertical y a partir de ahí el desarrollo de viñetas más pequeñas y narrativas en vertical. Algo que hizo Steranko en un TVO, en una adaptación de una película que se llama Atmósfera Cero, una página doble grande y abajo unas viñetas pequeñitas, pues aquí lo hace Frank Miller en vertical. Empieza a explorar el propio medio, de una manera como no se había visto salvo algunas excepciones, Steranko, como he nombrado antes, pero esto nunca lo habíamos visto en un cómic de superhéroes. Lo habíamos visto en otros cómics, pero no en uno de superhéroes. Pues en un cómic de superhéroes tú le tienes que ceder el terreno al personaje, tu arte está al servicio del personaje, la narración está al servicio del personaje, y aquí Frank Miller dice que no, el cómic de superhéroe está a su servicio. Como veis, una lucha entre Bullseye y Daredevil, y vemos cómo la fuerza, al mantener la cámara y el plano fijo sobre los personajes, vemos cómo Daredevil es el que va ganando, porque cada vez Bullseye cada vez va más bajo, va perdiendo fuerza. Casi todos sabréis que Daredevil es un personaje que tiene sus sentidos multiplicados, es ciego, pero el resto de sentidos están multiplicados. Entonces lo vemos aquí, cómo él percibe esa realidad de una manera desmesurada, el sonido de la ciudad. Frank Miller dibuja una primera viñeta de la ciudad con esos coches, es una calle de Nueva York, va cruzando de la Hell's Kitchen, y el resto ya son onomatopeyas. Utiliza esos recursos del medio para contar. Insisto, el cómic no es algo se dibuja con los recursos, no se trata de contar, y tú tienes una panoplia de recursos que el cómic te pone a tu disposición para poder contar esas historias. Una vez hemos visto la ciudad, ya sabemos que estamos ahí, y ahora nos metemos en ese mundo de sonido, y son onomatopeyas grandes. Cualquier no avezado diría, claro, lo que ha hecho es para no dibujar, qué cabrón. Todo lo contrario, es un ejercicio de inteligencia absoluto, ¿no? Vuelvo a la verticalidad, esta es la famosa escena de la muerte de Elektra, pero fijaros, por ejemplo, cómo muestra el caminar pausado de Elektra, habiendo sido atravesada con sus propios eyes. Cualquier otro autor lo habría mostrado en horizontal, porque es como se va desplazando el personaje, pero el muy cabrón de Frank Miller lo muestra en verticalidad, lo hace de una manera vertical. Fijaros esta es la viñeta 1, 2, 3, a partir de la cuarta viñeta vemos el personaje de los pies de Elektra caminando, la vemos en una viñeta horizontal, solo vemos los pies, por lo tanto la cámara está a la altura del suelo, y vemos el personaje que cae, de buenas a primeras lo vemos aparecer en la viñeta. Eso quiere decir que ha caído. Ahora lo vemos levantarse de nuevo. Y volvemos a ver los pies ya en el otro extremo de la viñeta, de otra viñeta de similar tamaño y forma. Hemos visto al personaje caerse, levantarse y seguir caminando en viñetas verticales. Eso era algo que hay que conocer el medio para poder expresarlo. O algo tan simple como utilizar viñetas verticales para las caídas. Aquí se une con David Mazzucchelli, que es un autor que en principio surge como una especie de aprendiz de Jim Collan, pero poco a poco va cogiendo su lenguaje y se convierte en un nuevo gurú de la historieta norteamericana. En los 80 aparecen muchos cambios que van a revolucionar la historieta de superhéroes. Aparece Alan Moore y Dave Gibbons. Primero aparece Alan Moore en La cosa del bandano, pero después hace Watchmen, un TVO absolutamente extraordinario, se le mire por donde se le mire. No es un TVO de superhéroes, es un TVO con superhéroes, es un TVO que cuenta una historia en un mundo en el que hay superhéroes. Los superhéroes pasaban por allí y son son los elementos que te cuentan esa otra historia, que es una historia sobre el poder, sobre cómo alguien está fascinado por el poder, y por eso utiliza a los superhéroes como metáfora, pero es una historia que puede ser trasplantada a cualquier otro tipo de situación en el mundo. Es un trabajo que rompe estructuralmente con todo eso que hemos estado viendo hasta ahora, como en el cómic de superhéroes se van las diagramaciones de páginas, se van moviendo unas viñetas a otras, van cambiando forma. Aquí todo el TVO mantiene esa misma coherencia, es una cuadrícula de 3×3, salvo que se rompe en algún momento, pero se rompe porque se elimina
parte de la cuadrícula, no porque se cambie la forma de las viñetas. La viñeta de abajo es una viñeta grande, pero no deja de ser una viñeta, son 3 viñetas unidas. O sea, nunca se rompe la diagramación. Aparece otro fenómeno que es Sandman, que es el TVO de Neil Gaiman. Uno de los elementos claves en esta época de los 80 es que hasta entonces los cómics de superhéroes habían sido cómics esencialmente en donde lo que predominaba esencialmente era el dibujo. Los cómics se vendían por el dibujante. Con la llegada de Moore y de Gaiman es cuando aparecen por primera vez guionistas que venden cómics. Claremont vendía cómics, pero los vendía siempre y cuando estuviese atado a los X-Men. Vendían los personajes. Cuando Claremont pasaba a otro tipo de historieta, creó su propio grupo en DC, Sovereign Seven, no se vendió. Claremont vendía, provenía de una tradición donde los cómics todavía eran cosas de los dibujantes. Lo que hacen Gaiman y Moore es cambiar el orden. Y a partir de ellos los dibujantes pasan a un segundo plano y los cómics se venden por el guionista. Y Gaiman y Moore son los primeros, Moore primero y después Gaiman, quien lo hace. Esto es una escena dibujada por un español, Miguel Ancho Prado, de una novela gráfica de Sandman que se llama Endless Night, las noches interminables. Son un par de páginas. Como veis, no tiene nada que ver con el mundo de los superhéroes, absolutamente nada que ver. Por lo tanto, nos encontramos en los 80 con un momento histórico donde los superhéroes ya no son como eran. Los superhéroes que siempre habían estado acotados de una manera muy concreta y muy determinada en su manera de hacer, con una tradición muy clara, había que recurrir siempre a Jack Kirby o a sus discípulos, a sus profetas, Neil Adams y John Buscema, y de ahí no te podía salir. Eso crea gente como John Byrne, como George Pérez, como incluso Howard Chaykin, podía tener ciertas influencias externas, pero ya se han roto esas reglas. Con la influencia de gente como Jack Kirby o Bill Sienkiewicz, o con la influencia de guionistas que cambian los registros de la propia estructura del cómic de superhéroes, aparece una nueva tradición. Y eso permite la llegada de autores completamente distintos, que dibujan de una manera completamente distinta. Este es un señor que ha muerto recientemente, este año, se llama Darwin Cook, que es alguien que empieza a introducir el cartoon, el estilo de dibujo de los dibujos animados. Un dibujo mucho más simple, mucho más sistemático, más cargado de fuerza simbólica a la hora de dibujar. Ya no se busca el naturalismo, se busca la transmisión de lo que son esos personajes. Nos estamos moviendo casi en un territorio de figurativismo contra abstracción en lo que podía ser la pintura. Desde aquí todavía hay figurativismo, evidentemente, pero lo vamos abandonando ese realismo, vamos abandonando esa manera de trabajar histórica que siempre se ha tenido. Como veis, el estilo de dibujo no tiene nada que ver con los que hasta ahora hemos visto. Esto pertenece a su obra The New Frontier. Incluso la manera de dibujar a los superhéroes no busca ese impacto visual de fuerza, de energía. De hecho, crea retoma aunque pueda parecer contradictorio, retoma una manera de dibujar a los superhéroes. Y alguien lo ha descubierto, alguien ha sabido que está allí, y hay una cola para hacerse foto y firmar el autógrafo. Lo que hago es que la cola, para no dibujar demasiado, la cola está fuera de la cafetería. Esa cafetería real, existe realmente. Y vemos ya que, joder, cuánta gente puede... Algo pasa ahí dentro, en la primera viñeta, porque hay una cola de gente que sale del escenario. En la segunda viñeta ya lo vemos, está al fondo con un niño haciéndose... El padre le está haciendo una foto y bueno, hay gente que está esperando, sobre todo gente con niños, y otros que miran así como un poco más pasando y mirando la escena mientras se comen una hamburguesa, que es lo que comen todos los americanos en la Ruta 66. Y como digo, dibujar ese entorno, dibujar ese ambiente realista, preciso y tal, a mí me fascina. Una de las cosas que más me gusta añadir en el cómic de superhéroes. Odio las situaciones estrambóticas, los escenarios fantasiosos en extremo, prefiero esto mil veces. Arriba un contrapicado, insisto en ver a la gente, en que veamos las reacciones de la gente. Me parece necesario ver ese contraste del héroe con la gente normal, desde la camarera que lo mira desde la barra, el tipo que está al margen diciendo este tío gilipollas, que es lo que está diciendo, y otra gente esperando, una señora mayor que llega y se abraza a él, le da las gracias, en lugar de hacerse la foto se abraza, y él lo que hace es mirar la hamburguesa diciendo ¿cuánto va a durar esto, por Dios?
que tengo la hamburguesa ahí, estoy muerto de hambre. Por eso dibujo esa hamburguesa en primer plano y en la mirada de él hacia abajo, mientras que la señora la abraza. No es una desconsideración, sino que tiene hambre. ¿Dónde me lleva todo esto? Mi manera de trabajar, esto queda muy pedante, grandilocuente, gilipollico, pero es que es real. O sea, yo utilizo el método Stanislavski a la hora de hacer cómics. Yo me meto en el personaje, yo me meto en el actor studio, Al Pacino haciendo cómics. O sea, intento ser ello, intento ver esa escena desde ahí. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es la gente que está haciendo eso? Me interesa menos el grafismo, me interesa menos el conseguir un grafismo impactante, patante, diferenciante del resto de autores, que meterme en esa situación que yo vivo como real. Creo que mi obligación como dibujante de superhéroes es llevar esa realidad a los ojos del lector y a la mirada del lector. A mí el que me vean como un dibujante me interesa mucho menos. Por eso pertenezco a esa tradición de la que os decía antes, en la que tu dibujo está al servicio de una historia, está al servicio de una narración. No se trata de que el lector te vea a ti, sino que vea a los personajes y después mire el TVO por segunda o por tercera o para lo que sea y ya te vea a ti. Por eso estoy mucho más interesado en ese punto de creación de personajes que otra cosa. Ups. Continuamos viendo esas escenas, dibujar al personaje comiendo, haciendo cosas normales. Insisto en que para mí eso es parte vital del dibujo de superhéroes. Sí intento que haya un ritmo visual en la composición. Procuro que no haya una sucesión de viñetas con el mismo tamaño. O sea, para mí con el mismo tamaño de personaje, quiero decir, dentro. Para mí la manera en la que nos acercamos a una historia es como si fuera una cámara flotante, una cámara que te permite recorrer todo el espacio en el que los personajes se mueven, en el que la acción se desarrolla, y esa cámara son los ojos del lector, son los ojos del lector del cómic. Quedarnos quietos mucho tiempo cerca, si el guión no lo exige, como decía la Cantudo, si el guión no lo exige, me parece innecesario porque le quita ritmo y tensión a la acción. Por lo tanto, el movernos y el alrededor de los personajes, el acercarnos, alejarnos, le añade un ritmo que le imprime más vértigo a la narración que si nos vamos quedando demasiado quietos en ello. A veces es necesario, por ejemplo, arriba hay una cierta similitud, pero es porque ya nos hemos metido en la conversación. ¿Por qué? Nos hemos aislado. Ya el entorno, lo que está fuera de los personajes, ya no es importante. Ya lo hemos visto todo, ya sabemos que los personajes están ahí, están situados. Ya no es necesario ver qué es lo que pasa fuera de los personajes. Ya estamos en plena conversación. A partir de los personajes se han sentado, Lobo Rojo y la Daniela, la sheriff, se sientan en una mesa y todo ese circo anterior ya no nos interesa. Nos centramos absolutamente en ello. Ya los tenemos en esa cuarta viñeta situados, dónde están cada uno, y ya a partir de ahora es mover la cámara alrededor de ellos. El cambio que hay en la cuarta viñeta a ese plano exterior es necesario porque están hablando de esas botellas de agua. De hecho, Ojo de Halcón coge una y la mira. Mira que está, que es una botella de agua lo que va a provocar la historia. Es un envenenamiento de las aguas y tal. Volvemos a cambiar el registro, nos movemos ahora en una reserva india. Volvemos a lo de antes, ¿cómo es una reserva india? ¿Qué es lo que hay en una reserva india? O por lo menos una reserva india de esa parte de Estados Unidos. Tienes que dibujar indios, tienes que jugar con las facciones, con los rasgos. No puedes dibujar gente con una pluma, que es lo que habría hecho un dibujante en los años 40, porque no pasaba nada por hacerlo así, y de hecho no le quitaba ni le añadía validez al cómic, sino que eso eran las reglas que había. De hecho, el traje de los superhéroes precisamente es una señal que
después el cómic mismo lo adopta como propio, como seña de identidad, pero es una manera de ahorrarse el poder tener que diferenciar a un personaje siempre manteniendo un raccord, manteniendo una continuidad con los rasgos faciales. Tú dibujabas a Superman con el traje de Superman y ya se podía parecer más o se podía parecer menos en distintas viñetas. Llevando el traje tú sabías que era él. Y por eso esa es la necesidad, porque no eran los mejores dibujantes del mercado. Harold Foster no necesitaba eso en El Príncipe Valiente, pero los dibujantes de Superman o de Batman o de Wolverine sí lo necesitaban porque no eran los grandes dibujantes del mercado. Entonces necesitamos aprender un poco, distinguir los rasgos, mantener ese entorno real donde la gente, darle una cierta verosimilitud a toda esa secuencia. Vemos a los personajes caminando y aquí aparecen los malos. Hay ciertos... me gusta también mucho meter elementos referenciales en mis cómics. Elementos referenciales que no buscan que quien está en el otro lado tenga que pillarlo y tenga que entenderlo para entender la historia. La historia se entiende perfectamente sin ellos. Pero si hay alguien que los pilla, puede entender el chiste, puede entender la broma, se puede crear una conexión que puede ayudar un poco a entender mejor la historia. Uno de los indios que hay, cuando buscaba referencias visuales, me acordaba de una serie de los finales de los 90, que era Doctor en Alaska, y había un protagonista que era indio y que era muy fan de Neil Young y siempre iba con una camiseta de Neil Young. Bueno, aquí le meto la camiseta de Neil Young. Y a la hora de dibujar a los malosos, pues lo que hablaba antes de las facciones y de los rasgos, uno de los grandes inconvenientes que tiene el cómic de superhéroes es el tiempo. Que tenemos que hacer esto en 5 semanas máximo. Y no siempre tienes ese tiempo para poder hacer las cosas como tú querrías hacerlo. Entonces tienes que usar recursos que te ahorren tiempo. Si tú tienes que dibujar al malo, te dices, vale, dibujo al malo. Pero si tienes que dibujar a los secuaces del malo, y tienes que dibujar caras, y tienes que dibujar expresiones, eso te lleva tiempo. Entonces tienes que buscarte un recurso que funcione y que no necesariamente... y que pueda ser entendido, y que pueda ser natural en ese entorno. Pues le di las máscaras esas de calavera, un poquito así a los Ghost de Call of Duty, y con eso me ahorro la necesidad de tener que dibujar la expresión facial del malo, y le añado una expresión facial de malo. O sea, un tipo que lleva eso tiene que ser malo sí o sí, no puede... nadie que vaya dando besitos por el mundo llevaría esa máscara. Esta es una doble página. En las dobles páginas tienes que ser muy cuidadoso, porque normalmente hoy las dobles páginas, a raíz de eso que os comentaba antes, cuando os mostraba las páginas de Frank Miller, cómo eran verticales, había una viñeta grande vertical, un par de ellas, y después una secuencia de viñetas narrativas. En las dobles páginas, esto lo crea Steranko en los cómics. Steranko hacía una doble página, una viñeta grande a doble página, y después una sucesión de viñetas pequeñas en abajo que narraban un poco la secuencia, de manera que no perder todo ese espacio en un único dibujo. Pero tienes que ser muy cuidadoso porque tienes que añadir toda esa dimensión épica y toda esa fuerza que se espera que tú añadas en esa doble página, y después tienes que ser muy cuidadoso con esa narración. Y después tienes que ser muy cuidadoso técnicamente, porque una doble página no puedes poner ningún elemento predominante en el centro, por una razón muy simple, porque es donde se pliega el cómic. Y si tú metes el tipo con la moto justo en el centro, porque tú dices que ahí es donde tiene que estar, porque es donde queda bonito, después tú sabes que no se va a ver porque a la hora de doblarlo te vas a encontrar el cómic partido justo en la mitad del personaje. Entonces tienes que distribuir los elementos a un lado, a izquierda y a derecha. Evidentemente tienes que colocar cosas en medio, pero colocas cosas que no te importen que se vayan a perder el detalle en la propia estructura del cómic. La escena en la que Ojo de Halcón está siendo perseguido por los malosos que ven unos chicos con gente arriba disparando y tal. Y vuelvo a lo mismo de antes, el método Stanislavski, el método ese. Cuando tenía que dibujar esta escena,
Cuando trabajo hay algo que te hace así en la cabeza, ¡plá!, te hace una chispa y dices, hey, ya lo tengo, ya sé cuál es el referente para esto. Y si tú ves un tío rubio, vacilón, de King of the Cool, en una moto, siendo perseguido por malos, pues no hay otra escena que no sea La Gran Evasión, Steve McQueen en La Gran Evasión. Es más, si yo hiciese el casting de Los Vengadores, yo resucitaba a Steve McQueen para que hiciese de Ojo de Halcón, porque no hay otro mejor que él, evidentemente. Entonces, utilicé ya con eso en mente, no es que copies, no es que busques nada para copiar, no, un fotograma, sino que tienes eso en mente y tú ya sabes cuál es la atmósfera que quieres darle a esa secuencia, porque tú lo has visto antes. Lo que hacemos es cocinar con ingredientes que ya se han preparado platos. Hacemos variaciones de platos que ya han sido preparados antes. Entonces vemos la persecución y cómo el tipo salta por un barranco, ¿no? El guionista me pedía que fuese un lecho de un río, bueno, la moto se tenía que estrellar y tal, y me pedía un lecho de río normal. Digo, no, hombre, no, necesitamos superhéroes, un lecho de un río hondo, profundo y que cree vértigo. Entonces dibujé esa escena aquí en la tercera viñeta y de nuevo vuelve a saltarme otra chispa. Es que ese es el problema que tiene de haberse alimentado de televisión, de todas estas mierdas que acaba con la cabeza uno llena de los discos, basura, archivos temporales, basura. Y digo, a ver, Lobo Rojo, Ojo de Halcón, desierto, dos tíos que se escapan siendo perseguidos, vale, dos hombres y un destino, Bisbal, Bustamante, todos lo sabemos. A partir de ahí me di cuenta de que ese plano de Ojo de Halcón saltando la moto es muy parecido a cuando Robert Redford y Paul Newman se tiran por el barranco. Lo dibujé antes. Mi cerebro es mucho más inteligente que yo y busca esos referentes por su cuenta. Y lo digo ahora por si hay algún hater de Twitter que la ha copiado y tal. No digo yo, coño. Este tipo de diagramación de viñetas creo que encaja más en esa nueva estética de Marvel. Es una diagramación de viñetas que no se habrían mostrado en la Marvel antigua, en la que yo hacía. Y por eso os insistía en la necesidad de estar aprendiendo siempre y de estar conociendo las cosas que se van haciendo en los últimos años y jugando un poco. Es un montaje analítico. El montaje analítico se diferencia del cinematográfico, porque el cinematográfico es el que mantiene esa continuidad, plano contra plano. El lenguaje analítico es en el que se para más en los planos detalles, en un plano preciso de un objeto y tal. Y bueno, pues vemos arriba como Ojo de Halcón está iluminado por los chips, los personajes del malo, los malosos detrás, las luces de los chips. Por eso no hay fondo, porque me parecía innecesario, prefería dibujar la intensidad de la luz más que otra cosa. Y después, pues, el cómo coge la flecha, se la pone en el arco y dispara contra los chips, ¿no? Y provoca la explosión. Ese montaje de viñetas creo que yo no lo habría hecho, el yo de hace 15 años no lo habría hecho de esta manera. Creo que es una consecuencia de ese intento de estar al día en los componentes narrativos que se están haciendo y de los avances narrativos que se hacen en el cómic de superhéroes en los últimos años. Esta ya sí es más normal en ese sentido. Hay algunas viñetas que me gustan mucho, por ejemplo, el parón en la acción que hay entre la viñeta cuarta y la quinta. Creo que hay un stop en ese vértigo narrativo de chillidos, atacar, disparar y tal. El Ojo de Halcón está detrás de una piedra, se ha refugiado detrás de una piedra y vemos que están disparando por todos lados, los disparos vienen por todos lados y de buenas a primeras se paran. Vemos el entorno donde está y sabemos que no tiene posibilidad de escape. Está ahí. Eso también me interesaba dibujarlo, es decir, si yo no dibujo ese plano abierto de ese desierto y esa roca ahí en medio y el tío escondido detrás, podemos pensar, bueno, sale huyendo por las montañas, sale huyendo por tal, no, vemos que no tiene posibilidad de escape, que ha saltado al otro lado, pero que en realidad en el momento que salga de ahí es masacrado literalmente y además está contando las flechas. Aquí hay un recap de una situación anterior, Ojo de Halcón con su traje antiguo, etcétera, etcétera. 5 minutos. No te preocupes. Y bueno, pues insistimos en un detalle, por ejemplo, detalles que yo incluyo casi de manera improvisada. Por ejemplo, aquí el
gusta a él. Y aunque todo esto después venga potenciado por las onomatopeyas, el chirrido del coche al frenar, al girar, lo que hago es girar un poco la viñeta. Si veis, la viñeta no mantiene la última viñeta no mantiene esa horizontalidad porque ha habido un giro en el volante. Y vemos que los personajes están mirando hacia nosotros, hacia cámara, y es porque aquí viene el que faltaba, subido a caballo, con sus lobos, y quería darle también esa dimensión espectacular al personaje. La perspectiva, el uso de la perspectiva, por ejemplo, en esta secuencia, en la viñeta, bueno, la secuencia de arriba me gusta muchísimo porque la manera de controlar el tiempo en el cómic es la división, cada división el espacio que hay entre una viñeta y otra es tiempo. Lo que hacemos es parar tiempo, cada vez que una secuencia la dividimos en viñetas, paramos tiempo para mostrar los detalles de esa secuencia que nos interesa. Entonces, si dividimos una página, el espacio de una página que va de izquierda a derecha, cuantas más divisiones verticales tenga, más tiempo, más acciones están transcurriendo. Si tú lees esta viñeta que va de izquierda a derecha, se ve de una sola mirada, la vemos con una sensación de rapidez y de vértigo que no es lo mismo que arriba, que nos vemos, la vista se ve obligada a parar. Cada viñeta es una obligación, obliga al lector a pararse y retiene el tiempo. Entonces, sin embargo, es algo que ocurre vertiginosamente. Es el chip, el bueno que viene a caballo, y va a atacarlo. Saca un hacha, no un tomahawk, saca un hacha y la lanza al cristal del coche, rompe la viñeta. Hay que ser muy cuidadoso de ver que no dañe a ninguno, pasa por el medio, vemos los dos. El hacha ya ha pasado a los dos, porque sabemos que no han sido dañados por el hachazo, y sin embargo después, en la siguiente, vemos el coche derrapar a toda velocidad. Este tipo de control del tiempo en el cómic de superhéroes es absolutamente imprescindible. Creo que es lo que son frenazos y después un acelerón, ¿no? O sea, es lo que te marca el ritmo. Divides la secuencia, haces que el lector se pare en un momento determinado y después imprime un sprint que le añade fuerza a la narración. Vemos una pelea, como digo, en otro tiempo yo habría utilizado viñetas horizontales para esos puñetazos y tal, y aquí, sin embargo, prefiero dividir la página de una manera estricta, irregular, y jugar con el movimiento dentro de las propias viñetas, aunque meta a Lemmy de Motorhead aquí. Esta es la viñeta de antes, la secuencia que visteis antes. Y bueno, con todo y con eso siempre es bueno darle a Lobo Rojo, alias Peter Steele, que murió hace unos años, de Type Negative, que son los modelos que yo tomo para la hora de dibujar. Nunca trabajo de vacío, siempre busco referentes, lo que visualmente en mi cabeza se posa para encontrar un símil que se acerque al personaje en cuestión con el que trabajo. Y aquí el ritmo ya es más pausado, ya es más lento. Se baja, y aquí ya aparece con la típica escena de lucha superheroica. Tienes que dibujar a un personaje mastodóntico, grande, dar sensación de peligro y de ritmo. Aquí, fijaos por ejemplo en esa segunda viñeta, en la tercera viñeta que diga, cómo utilizo ese recurso porque curiosamente se hace de manera no consciente, se hace de manera después de está asimilado después de llevar años y años leyendo cómics. ¿Visteis lo que hablaba antes de la viñeta de Kirby? Cómo los dibujantes no estaban dibujados, los personajes no estaban dibujados del todo, sino que había manchas y dots, Kirby dots y Kirby crackle para dar energía. Pues aquí hago lo mismo con el agua. No dibujo la cara de Ojo de Halcón completa al ser atacado. Es un puñetazo de un ser que está hecho de agua, no me preguntéis por qué, está hecho de agua y punto. Y no dibujo la cara completa, sino dibujo media cara, y eso pienso que le añade fuerza al impacto. Esto es un recap del personaje. Esta es la segunda viñeta. Aquí vemos ese homenaje que le hago. Es un metachiste, porque estos dos personajes, estos dos chicos indios, son primos. Uno de ellos quiere jugar a ser superhéroe, y el otro es un tipo mucho más escéptico, que me ha tirado, déjate de tontería, que son unos pringados.
pero uno quiere jugar a superhéroe. Entonces el guionista me pide que le dibuje al personaje en superhéroe, pero casi cosplay, que no sea realmente un traje de superhéroe. Entonces hago un metachiste con la saga de Assassin's Creed, precisamente lo dibujo ahí con su capucha y con tal. No es un cosplay cutre de salón de tercera regional, pero bueno, le hago ese metachiste para darle qué es lo que este tipo se pondría para ser un superhéroe sin ser un superhéroe. Vemos un juego de miradas, por ejemplo aquí me gusta mucho esta secuencia, la penúltima viñeta y la última, donde Iron Man, el hombre de agua, está sosteniendo a estos dos que están inconscientes y caen al suelo, los deja caer. Entonces, mover la cámara sin tener que mostrar a los personajes al completo ya queda enfatizada la acción de caída. Juego mucho con los contraluces y con el contraste, con alto contraste arriba igual. ¿Veis? Esas X, supongo que lo sabéis todos, lo que indica es que ese espacio va en negro. Ese espacio va, no hay detalles de blanco y me gusta pues eso, ese tipo de detalles, espacios donde quede clara dónde está la narración, dónde está cada uno de los personajes, hasta el punto en que yo, la lucha, esta página tiene una viñeta más de las que me pedía el guionista, porque en esta viñeta, en esta secuencia, el guionista, los guionistas a veces tienen la visión de la escena en su mente y no lo tienen controlado todo de una manera tan precisa porque no lo necesitan, ¿no? Entonces, que los personajes que llegan, que los malos que lleguen hasta el mismo sitio de la lucha me parecía antinatural. Y además, manteniendo esa distancia, casi les daba más confianza a esos malos en sus propias acciones. Los hemos derrotado, no se van a ir, no tienen ningún sitio donde irse, no hace falta que estemos encima de ellos. Entonces vemos a Ojo de Halcón y a Lobo Rojo aquí, los personajes al fondo en silueta negra, iluminados por los faros de los coches que están detrás, en un segundo plano. Ellos mantienen su conversación y ahora se acercan a ellos. Esa primera viñeta está añadida ahí por mi cuenta. Me precio de que los guionistas confíen en mí cuando tengo que hacer esas cosas, porque si lo hago, a mí no me gusta alterar nunca los guiones, pero si lo hago por necesidad de clarificar la secuencia. Yo no puedo hacer esto, no puedo dibujar a esos personajes en esta distancia y que de buenas a primeras el calvo le esté dando una patada a Ojo de Halcón. No puede ser. O sea, no ha pasado tiempo suficiente, no hemos visto esa transición de manera tan clara. Necesito más tiempo, lo que os hablaba antes de jugar con el tiempo. Necesito una división temporal más para jugar con la elipsis, para que el lector sepa que ha pasado tiempo desde que los personajes han ido desde su posición donde están hasta donde están los otros. Y esa viñeta es lo que me lo permite. Y además los dibujos de espalda, con lo cual son malos. ¿Qué es lo que estamos hablando antes? Volvemos a estos dos personajes que están en su coche, volvemos a jugar con el espacio escénico, con esos fondos que a mí me maravilla, me encanta dibujarlos, y con los personajes dentro. Los personajes poco a poco, conforme vas dibujando, van adquiriendo más personalidad, te vas haciendo con ellos. Al principio cuesta mucho trabajo darles detalles que los diferencien físicos, pero conforme vas avanzando en la narración y en el dibujo los personajes van adquiriendo vida. Y después pues tienes que dibujar este tipo de cosas, otra doble página de las que os hablaba antes, en la que tiene que dibujar algo que no es lo que nadie que sueña con dibujar superhéroes cree que va a tener que dibujar cuando dibuje superhéroes. Pues que es una planta de extracción de agua y de una depuradora de agua en mitad del desierto. Entonces, yo no estoy aquí para dibujar eso, yo estoy aquí para dibujar a Lobezno, al Capitán América, a Spiderman, pero una depuradora de agua en mitad del desierto no es lo que uno sueña con dibujar cuando dibuja superhéroes, pero es lo que tienes que dibujar, porque las historias no se pueden nutrir de dibujar personajes constantemente. Tienes que construir una historia y ese es tu trabajo es narrar, es contar y es controlar todo aquello que tiene que estar incluido dentro de una historia. Así es como se aprende, así es como aprende a dibujar. Yo es la primera vez que dibujo una planta depuradora de agua en mitad del desierto, pero ahora sí sé dibujarla, ya algo he aprendido. Y volvemos con esas secuencias abajo narrativas que es lo que te permite que arriba
no tengas por qué ser espectacular. Mientras que en la página doble anterior sí había un componente de espectacularidad con las motos, los coches. Abajo, el contar narrativamente te permite que arriba pueda ser casi aséptico espectacularmente, cosa que también es cuestionable porque también hay espectacularidad en el uso del dibujo en sí. Pero con todo y con eso, si os fijáis, también intento añadirle componentes de mi cosecha que le dan cierto toque narrativo a los personajes y que define y caracteriza a los personajes. Si os fijáis, los dos personajes han llegado con su coche y están mirando en la distancia porque unos chips que se ven aquí abajo, que están al lado de la mirada de los personajes, que son donde van los protagonistas del cómic. Y ellos los están observando bien. Lo que hago es dibujar a uno, casi como Batman arriba de una gárgola, arriba del coche, y el otro abajo apoyado, diciendo, a ver si el gilipollas este deja de hacer el tonto y se baja ya y hacemos lo que tenemos que hacer. Simplemente con ese detalle, dibujando a uno arriba, eso no está en el guión. Eso es parte del proceso creativo del dibujante. Colocas al personaje encima del techo del coche, viéndose a sí mismo como un superhéroe, y el otro con esa pose así como de pasando un poquito, diciendo, bueno, cuando tú quieras nos vamos, hacemos lo que tengamos que hacer. Eso implica, que visto así parece casi anecdótico, implica que os deis cuenta del poder que tiene un dibujante a la hora de manipular una historia. Cuando tú tienes que trabajar en una historia, lo que tú haces con los personajes, la manera en la que tú los dibujas, si lo pones en primer plano, si lo pones al fondo, si a tal le haces que tenga un lenguaje corporal atractivo, mientras que el otro es más callado, mientras que el otro... Todo eso es lo que hace al final que la historia sea tuya y que la historia esté controlada por tus propias manos, aunque haya sido pensada por un guionista. Pero tú le puedes dar la vuelta a la propia historia controlándola por ti mismo. El ejemplo máximo de esto lo daba John Byrne y Dave Cockrum en los X-Men, cuando Chris Claremont crea los X-Men, la Patrulla X, los nuevos X-Men, quiero decir, el primer dibujante fue Dave Cockrum. Dave Cockrum, su personaje favorito era Rondador Nocturno, y no le gustaba nada Lobezno. Cada vez que dibujaba escenas donde aparecían los personajes, Rondador Nocturno estaba en primer plano, Lobezno estaba al fondo, y la gente, el lector, en quien se fijaba era en Rondador Nocturno haciendo cosas molonas. Rondador Nocturno haciendo cosas. Eso ya te paras. Cuando es sustituido y llega John Byrne era canadiense, es canadiense, y Lobezno es canadiense. Entonces, su personaje favorito era Lobezno, lógicamente. ¿Qué es lo que hace? No, Rondador, tú al fondo, y ahora tú te vienes para acá. Y empieza a hacer lo contrario de lo que hacía Dave Cockrum. Y es lo que hace que Rondador Nocturno que Lobezno se convierta en el personaje más popular de Marvel por décadas. Simplemente el que un dibujante con el mismo guión hecho por el mismo tío sencillamente cambia los personajes en el escenario del teatro en el que los tiene que dibujar. Por eso digo que el poder que tiene un dibujante sin meter manos en el guión es sencillamente brutal, mucho más del que nos podemos imaginar, y que es un poder que descubres cuando vas trabajando poco a poco. Cómo ordenas a los personajes, cuál es el que a ti te gusta, y tú empiezas a darle ese espacio para que el lector se pare ahí, y el editor también. Todo eso forma parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer la historia también nuestra. No es solamente ponernos a dibujar lo que un tío nos pide, porque entonces todos los dibujantes harían con el mismo guión, harían lo mismo, dibujarían lo mismo. Y de hecho, a mí el sistema de trabajo que más me gusta, con el que más me gusta trabajar, es con el método Marvel, que últimamente está bastante denostado. Pero a mí, sin embargo, es el que más, como creador, como dibujante, como artista, es el que más me satisface. No sé si lo conocéis, pero para ahorrar tiempo, en la Marvel de los 60, el guionista dejó de darle, Stan Lee en este caso, dejó de darle a los dibujantes un guión completo, lo que se llama un full script. El guión detallado, viñeta 1, el personaje tal hace tal, los diálogos, el personaje tal hace cual. Lo que hacía era darle unas directrices, un plot, el argumento, pasa esto. Y tú ya dividido por páginas, pero tú ya te las apañas ahí para dibujar las escenas como tú quieras. Porque eso te permite que eres tú el controlador de todo el aspecto visual. A mí un guionista, yo soy el dibujante, yo soy el que ve la escena sólida en 3D, imaginada. El guionista puede tener esa imaginación, pero no tiene por qué tenerla. Entonces
Entonces, yo me permito el control de la planificación, de dónde poner la cámara, de dónde la llevo, dónde la traigo, hacia dónde la llevo. Todo eso es mío. Es más trabajo. Evidentemente sería mucho más fácil un full script donde te tienes que dibujar primer plano de tal personaje. Eso es mucho más fácil. Pero como creador a mí me satisface mucho más tener cuanto más control creativo del aspecto gráfico más, y así es como yo realmente disfruto trabajando. En fin, como veis, eso sí era cómic, o sea, por lo menos yo pretendo que lo sea. Otra cosa que sea buen cómic, mal cómic o lo que sea. Como vimos al principio, esto no es cómic, esto es Star Wars, esto es una serie de Netflix, esto es una chica enseñando pechotes, esto es un pin-up y esto es cómic. Y el que yo hago es cómic de superhéroes y hay cómics de todo tipo. Yo lo que, si queréis ser dibujante de cómics de superhéroes, si aquí alguno ha venido porque está interesado en ser dibujante de cómics de superhéroes, yo lo que os pido es que seáis primero aficionados a los cómics, que leáis todo tipo de cómics. Pues porque como hemos visto, cómo ha cambiado Marvel a lo largo de los años, cuanta más influencias externas al propio cómic se puedan meter, mucho mejor, muchas más sólidas son las historias que contamos y muchas más sólidas son esas estructuras de la propia historieta y mucho más diferentes van a ser lo que contemos de lo que con lo que ha habido antes. Es la única manera de progresar y de avanzar el medio y hasta aquí hemos llegado. Leer todos los cómics. Que no penséis que por ver una serie de Netflix soy fan de los cómics. Soy fan de los cómics leyendo cómics. Así que muchas gracias por venir, por escucharme. Estoy con la boca un poco seca. Gracias, chicos. Hola, Carlos. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Se nos ha pasado un poco el tiempo, como os decía, Carlos tiene que hacer un par de entrevistas, como ha visto, tiene incontinencia verbal, o sea, no puede parar de hablar, pero lo ha explicado. Alguna preguntilla. Pero que sea muy rápida antes de que se tenga que ir a hacer las entrevistas. Una preguntita. Había un momento. Muchísimas gracias. Tú eres uno de los fans que más me gustan. Pues Aerosmith no está muerto ni está atascado. Sencillamente es que puede tener vida más allá de ese medio y estamos en ello. O sea, lo tenemos parado porque estamos trabajando en ello, que decía aquel gran filósofo español, estamos trabajando en ello y os vais a hartar de Aerosmith. O sea, de aquí a no más de 2 años os vais a hartar de Aerosmith. Yo soy el primero que quiere volver al personaje que he querido. Y precisamente ahora con la fiebre que hay con la Primera Guerra Mundial, que es un periodo histórico que de no existir prácticamente en la ficción, o de ser algo muy escasito, de buenas a primeras tienes ahí el Battlefield 1, tienes a Wonder Woman en la Primera Guerra Mundial. No sé si todo esto tiene que ver con el hecho de que se celebre en fecha en 1915 y haya hecho 100 años de aquel acontecimiento histórico, pero sí de repente me parece que estamos sumidos en una cierta efervescencia y creo que no podemos dejar pasar este momento. No era nuestra voluntad, sino que estábamos sometidos un poco al hype, esperando que ciertas posibilidades que teníamos por ahí, más allá del propio cómic, se solidificasen. Y estamos en ello. Yo creo que de aquí a 2 años ya todo se está más que consolidado. Y tenemos el guión, lo tenemos hecho, el guión de la segunda parte, que ocurrirá en España, Portugal, tendrá lugar. Nos alejaremos un poco de los frentes de batalla y le tengo muchísimas ganas de volver con Fletcher porque es mi TVO favorito, claro. ¿Tú tienes otra pregunta? Pues es complicado porque antes era la nada. En principio había la nada, después llegó Dios y en 7 días creó el mundo. Pues en el 8º entré yo en Marvel. O sea, no había nada, no había ningún referente. Tú no podías soñar con entrar en Marvel.
no había... yo fui en el año 80... Yo empecé a trabajar, y cuando terminé mi carrera en Sevilla, empecé a trabajar en Planeta de Agostini, que era la editorial que publicaba los cómics Marvel en España. Pero nada más, es decir, empecé haciendo portadas, haciendo pósters, pero Marvel estaba muy lejos. O sea, la posibilidad de entrar en Marvel, ellos no venían... Te estoy contando. O sea, la posibilidad de entrar en las convenciones en España, no venían editores, eran universos separados, eran mundos separados. Yo entro en Marvel en el año 92, en diciembre del 92, y aquello supuso la posibilidad, porque vieron lo que yo hacía para Planeta y me llamaron directamente, y eso supuso la posibilidad de una puerta abierta para muchos españoles que ahora cada vez son más y europeos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mi experiencia, como me has preguntado ¿qué hiciste tú? Mi experiencia no vale, porque el mundo es distinto. Hoy día, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues hoy día tienes la suerte de que los editores... primero, Nueva York está mucho más cerca de España de lo que estaba hace 30 años. La posibilidad de cogerte un vuelo barato e irte allí, pedir cita y contactar con editores en una convención como la que ha habido ahora en Nueva York no es nada descabellado. O incluso esperar a convenciones en España donde vienen editores para ver el trabajo es otra. El trabajar con un agente que tú no tienes, tú contactas con él, le enseñas tus muestras, si el agente considera que tu trabajo es bueno, él te coge y mueve tu trabajo, tú no tienes que moverte, sino que es el agente el que lo va a buscar por ti, es otra posibilidad. O sea, tienes muchas posibilidades hoy día. El problema es que la competencia es mucho más grande. O sea, hoy día hay mucha más gente queriendo entrar en esos puestos de trabajo que la que podía haber en otra época. Pero la ventaja es que lo tienes mucho más fácil, claro. Es decir, no tienes que pensar en una estrategia de acercamiento, sino que esas posibilidades ya están ahí. Te acercas a una convención, pides cita con el editor que venga para ver el trabajo, te vas a una convención a Estados Unidos o sencillamente buscas un agente. Esas son las tres posibilidades que yo considero las más fiables, las más factibles. Eso es lo principal, Pues tú dices, soy la polla, tú dices, pues enséñamela. Otra posibilidad no hay. Eso sirve, pero los editores... si lo tienes, aunque sea impreso. Pero los editores se fían más de ese contacto, porque ten en cuenta que el único consejo que yo le doy a quien empieza es que sea profesional antes de ser profesional. Es decir, hacer una página maravillosa en 20 días no te sirve para nada, porque si tú entras vas a tener que hacer un cómic en 5 semanas. Un cómic son 20 páginas. Significa que tienes 5 semanas para hacer 20 páginas. Por lo tanto, tú tienes que tener un ritmo de trabajo y si empiezas vas a tener menos, porque vas a entrar para sustituir a alguien que se ha puesto malo, que se ha ido de vacaciones o lo que sea. Con lo cual vas a tener 3 o 4. Eso significa que tienes que tener un ritmo de producción muy alto. Entonces, no solamente tienes que ser bueno, sino que tienes que producir páginas en un tiempo profesional. Es así, no hay más. ¿Una pregunta más? Gente más tímida. Pues nada, nos vamos. Pues nada, nos vamos. Muchas gracias, chicos, y nada, os esperamos el lunes que viene. Venga. Muchas gracias.